En el día de Acción de Gracias, me paré frente a la familia con un ojo morado. Todos se quedaron asombrados. Mi esposo dijo, necesitaba aprender unas cuantas cosas. Entonces sonreí. Fue una sonrisa pequeña, tranquila, que hizo que el silencio en aquella inmensa sala de estar se volviera aún más denso. La mansión de mis suegros, con sus techos altísimos y sus arañas de cristal, nunca había estado tan silenciosa. 32 personas me miraban fijamente, con tenedores suspendidos en el aire, con copas de vino a medio camino hacia sus labios. Mi suegra, Patricia Drummond, estaba de pie junto a la mesa principal, con su collar de perlas perfectamente colocado, su cabello rubio impecable, su expresión congelada entre el horror y la indignación. Mi cuñada, Stephanie, tenía la boca abierta. Los primos, los tíos, los socios de negocios de mi esposo, todos me observaban como si acabara de aparecer un fantasma en medio de la cena. Pero quien más me miraba era él, Christopher Drummond, mi esposo de 8 años, el hombre perfecto, el empresario exitoso, el hijo ejemplar, el rostro de la campaña benéfica local, el hombre que acababa de decir, con esa calma ensayada que tanto admiraban, necesitaba aprender unas cuantas cosas. ¿Y qué necesitaba aprender, Christopher?, pregunté, mi voz clara, sin temblor. ¿A mantener la boca cerrada cuando descubrí que tienes otra familia en Denver? El tenedor de mi suegra cayó al plato de porcelana china con un sonido que resonó como un disparo. ¿A fingir demencia cuando encontré los recibos de transferencias bancarias a tu secretaria durante los últimos 3 años? Continué, dando un paso hacia la mesa. ¿O tal vez a ignorar que has estado medicándome con ansiolíticos sin mi conocimiento para que parezca inestable frente a todos? Christopher se puso de pie lentamente, su traje de diseñador impecable, su rostro componiendo esa expresión de preocupación comprensiva que también dominaba. Cariño, estás confundida otra vez. Ya hablamos sobre esto con el Dr. Morrison. Tus episodios. El Dr. Morrison al que tú pagas $5,000 mensuales para que me diagnostique con trastornos que no tengo, lo interrumpí. Sí, hablamos de eso. Bueno, yo hablé con él hace 2 semanas, después de que mi propio médico me confirmara que jamás he necesitado medicación psiquiátrica. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi vestido negro. El mismo vestido que Christopher había elegido para mí esa mañana, diciéndome que me hacía ver respetable. Lo coloqué sobre la mesa de roble bruñido, justo al lado del pavo dorado que nadie había tocado. Hace 6 meses contraté a un investigador privado, dije mirando directamente a Patricia. Tu hijo es muy cuidadoso, suegra, muy meticuloso, pero no lo suficiente. Toqué la pantalla y la voz de Christopher llenó la habitación. Era una conversación telefónica, grabada con perfecta claridad. Necesito que aumentes la dosis. Ella está empezando a hacer preguntas sobre las cuentas. Si está más sedada, será más fácil manejarla. No puede sospechar nada. Mi madre ya transfirió otros $80,000 a mi cuenta personal. Solo necesito 6 meses más y habré liquidado todas las deudas antes de que alguien se dé cuenta. Los rostros alrededor de la mesa pasaron de la incomodidad a la incredulidad. Pero yo no había terminado. Eso fue hace 4 meses. Expliqué con calma, caminando lentamente alrededor de la mesa mientras todos me seguían con la mirada. Pero esto es de hace 3 semanas. Deslicé el dedo en la pantalla y nuevas imágenes aparecieron. Fotos. Christopher con una mujer y 2 niños pequeños en un parque de Denver. Christopher firmando documentos de una hipoteca. Christopher cargando a un bebé mientras una mujer lo miraba con adoración. Su nombre es Jennifer, dije, mi voz aún serena. Sus hijos se llaman Ethan y Olivia. Tienen 5 y 3 años. Christopher les prometió que pronto dejaría a su esposa loca y podrían ser una familia de verdad. Stephanie ahogó un grito. 2 de los tíos intercambiaron miradas incómodas. Pero Patricia seguía de pie, rígida como una estatua, con sus nudillos blancos apretando el respaldo de la silla. Eso no es todo, continué, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. Había esperado este momento durante meses. Cada noche despierta,
cada humillación silenciada, cada vez que él me hizo creer que estaba perdiendo la razón. Todo había sido para llegar a este instante. ¿Quieren saber por qué Christopher me golpeó anoche? Volteé a mirarlo directamente. Él permanecía de pie, con las manos apretadas en puños, su mandíbula tensa, pero sin decir una palabra. Por primera vez en 8 años, Christopher Drummond no sabía qué decir. Porque le dije que había ido al banco, respondí mi propia pregunta. Y descubrí que durante los últimos 5 años ha estado vaciando nuestra cuenta conjunta, los $380,000 que mi padre me dejó cuando murió, desaparecidos, transferidos a cuentas que yo desconocía. Me acerqué a mi suegra, que finalmente comenzaba a mostrar grietas en su máscara de perfección. ¿Sabía usted, Patricia, que su hijo me hacía firmar documentos mientras yo estaba sedada? ¿Que falsificó mi firma en préstamos? ¿Que puso nuestra casa como garantía para sus inversiones fallidas sin que yo lo supiera? Patricia abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Claro que lo sabía, respondí por ella. Porque usted le dio $80,000 del fideicomiso familiar para tapar uno de sus agujeros. Y cuando no fue suficiente, él simplemente me drogó más y falsificó mi firma en documentos de refinanciamiento. Caminé de regreso a la cabecera de la mesa, donde Christopher seguía parado, ahora con el rostro completamente rojo. ¿Quieres saber qué más aprendí, Christopher? Le pregunté, parándome frente a él. Aprendí que tu primera esposa no te dejó porque era inestable, como le dijiste a todos. Aprendí que ella también terminó con un ojo morado. Aprendí que hay otras 2 mujeres que presentaron cargos contra ti que tu familia hizo desaparecer con dinero. El silencio era ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la pared, el leve crujido de la madera del piso, la respiración contenida de 32 personas que no sabían dónde mirar. Entonces, Christopher se movió. Fue rápido, instintivo. Su mano se levantó, pero esta vez yo estaba lista. Retrocedí un paso y su mano golpeó el aire. No, dije firmemente. No esta vez. No, nunca más. La puerta principal se abrió en ese momento. 2 oficiales de policía entraron, seguidos por una mujer con portafolio que reconocí inmediatamente. Margaret Chen, una de las abogadas de violencia doméstica más prestigiosas del estado. Señor Drummond, dijo uno de los oficiales, tenemos una orden de arresto contra usted por violencia doméstica, falsificación de documentos y fraude financiero. Christopher me miró con una furia que nunca antes había visto. Esto es mentira. Ella está loca. Todos ustedes lo saben. Mi propia familia sabe que ella está. Su familia sabe muchas cosas, señor Drummond. Lo interrumpió la abogada Chen, acercándose con pasos firmes. Y ahora las autoridades también lo sabrán. Su esposa ha presentado evidencia de 8 años de abuso sistemático, fraude conyugal y falsificación de documentos. Además, tenemos testimonios de otras 3 mujeres que usted victimizó anteriormente. Mientras los oficiales esposaban a Christopher, él me miraba fijamente, con esa expresión que antes me hacía temblar. Pero ahora yo solo sentía alivio. «Todo esto es un malentendido», gritó él mientras lo sacaban. «Patricia, mamá, llama a Johnson. Llama a los abogados». Pero Patricia Drummond seguía de pie, inmóvil, mirando el teléfono que yo había dejado sobre la mesa. Las grabaciones seguían ahí. Las fotos seguían ahí. La verdad finalmente estaba ahí. Me volteé hacia la familia reunida. Algunos miraban hacia abajo, avergonzados. Otros me observaban con algo que parecía respeto, miedo. Ya no me importaba. «Feliz día de Acción de Gracias», dije suavemente, tomando mi abrigo del perchero cerca de la entrada. «Disfruten su cena». La abogada Chen me acompañó hacia la puerta. Antes de salir, escuché la voz de mi suegra, finalmente rota, finalmente humana. Yo no sabía que él. Me detuve en el umbral sin voltear. Sí, Patricia, sí sabía. Y salí de aquella mansión por última vez, con mi ojo morado, mi dignidad intacta y mi libertad finalmente comenzando. Afuera, la nieve comenzaba a caer suavemente sobre el jardín perfectamente cuidado. Me subí al auto de la abogada Chen, quien me miró con una sonrisa comprensiva.
¿Está lista para lo que viene?, me preguntó. Miré por última vez la mansión Drummond, con sus luces cálidas y sus secretos oscuros. Llevo 8 años lista, respondí, y mientras nos alejábamos, supe que esto apenas comenzaba. Pero por primera vez en años, yo era quien tenía el control. La guerra apenas empezaba, pero esta vez yo tenía todas las armas. 6 meses antes del Día de Acción de Gracias. Me desperté en la cama del hospital con la luz fluorescente lastimándome los ojos. Mi cabeza palpitaba y mi boca estaba seca como algodón. Una enfermera revisaba mi suero intravenoso. «¿Dónde estoy?», murmuré. «Hospital General St. Mary's, señora Drummond. Su esposo la trajo anoche. Tuvo un colapso nervioso». ¿Un colapso nervioso? Traté de recordar. Christopher y yo habíamos ido a cenar con sus socios. Tomé una copa de vino, solo una, y después, nada. Un vacío negro. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? 2 días, señora. Su esposo ha estado muy preocupado. Está hablando con el doctor Morrison ahora mismo. Doctor Morrison. Ese nombre me sonaba familiar, pero no podía ubicarlo. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo se sentía pesado, como si estuviera bajo el agua. La puerta se abrió y Christopher entró con su expresión de esposo devoto. Llevaba un ramo de rosas blancas, mis favoritas. O al menos, eso era lo que él siempre decía. «Amor, gracias a Dios estás despierta», dijo, acercándose a besar mi frente. «Nos diste un susto terrible». «¿Qué pasó?» «Tuviste otro episodio, cariño. En el restaurante empezaste a gritar que te estaba envenenando. Fue muy difícil para todos». Yo no recordaba nada de eso. Absolutamente nada. El doctor Morrison dice que necesitas descansar más, que el estrés de manejar las finanzas de la casa ha sido demasiado para ti. Sugiere que yo me encargue de todo por un tiempo, para que puedas concentrarte en mejorar. Algo en su tono me hizo sentir incómoda, pero mi mente estaba demasiado nublada para procesar qué era exactamente. «Ya firmé algunos documentos para reorganizar nuestras cuentas», continuó, sacando unos papeles de su maletín. «Solo necesito que pongas tu firma aquí. Es solo para simplificar las cosas mientras te recuperas». Mi mano tembló cuando tomé la pluma. Los documentos tenían palabras legales que no entendía completamente. Refinanciamiento. Transferencia de activos. Fideicomiso revocable. ¿Qué es todo esto? Solo papelería bancaria, amor. Nada importante. El doctor dice que no debes preocuparte por estas cosas ahora mismo. Firmé. Dios me perdone. Firmé sin leer. Eso fue hace 6 meses. Pero la historia realmente comenzó hace 8 años. Conocí a Christopher Drummond en una gala benéfica. Yo tenía 26 años, trabajaba como analista financiera para una firma de inversiones y acababa de perder a mi padre por un cáncer fulminante. Christopher tenía 32, era guapo, exitoso y parecía genuinamente interesado en mi dolor. «Mi padre también murió hace 3 años», me dijo esa noche, tomando mi mano con suavidad. «Sé lo devastador que es. Si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí». Fue atento, paciente. Esperó 2 meses antes de siquiera besarme. Otros 3 antes de pedirme que fuera su novia. Me enviaba flores cada viernes. Conocía mis autores favoritos. Escuchaba cuando yo hablaba de mi trabajo. Su familia me recibió con aparente calidez. Patricia me llamaba la hija que siempre quise tener. Su padre, Richard, era distante pero educado. Stephanie, su hermana, me llevó de compras para conocernos mejor. Nos casamos 1 año después de conocernos. Fue una boda de ensueño en la propiedad familiar de los Drummond, con 200 invitados, 3 bandas de música y un vestido que costó más que mi auto. Christopher lloró cuando dije, «Sí, acepto». Todos comentaron qué esposo tan sensible y perfecto había encontrado. La luna de miel fue en Santorini, y fue ahí donde vi el primer destello de lo que realmente era. Estábamos en la cena, en un restaurante con vista al mar. El mesero, un joven griego de quizás 20 y tantos años, fue particularmente amable conmigo, recomendándome vinos y platos locales. Yo le agradecí con una sonrisa. De regreso a la habitación, Christopher cerró la puerta con seguro y se volteó hacia mí con una expresión que nunca había visto.
¿Te pareció atractivo? ¿Quién? El mesero. Vi cómo te sonreía y cómo tú le devolvías la sonrisa. Christopher, solo estaba siendo educada. El golpe me tomó completamente por sorpresa. No fue fuerte, más como un empujón brusco que me hizo tambalear hacia atrás, pero la intención estaba ahí. No me hagas quedar como un idiota, dijo con voz baja, controlada. Eres mi esposa. Compórtate como tal. Después se deshizo en disculpas. Lloró. Dijo que el estrés de la boda, la presión de su familia, los negocios, que él no era así, que me amaba más que a nada en el mundo, que nunca, nunca volvería a pasar. Yo le creí, porque quería creerle, porque acabábamos de casarnos, porque en mi mente los hombres como Christopher Drummond, con su educación y su familia respetable, no eran abusadores. Qué ingenua fui. El segundo incidente fue 6 meses después. Yo había recibido un aumento en el trabajo. Estaba emocionada. Lo celebré con mis colegas después de la oficina. Llegué a casa a las 9 de la noche, 1 hora más tarde de lo usual. Christopher estaba esperándome en la sala, con las luces apagadas. ¿Dónde estabas? Te envié un mensaje. Nos quedamos celebrando mi aumento. Vi las fotos en redes sociales. Ese hombre con su brazo alrededor de tu hombro. ¿Quién es? Es Marcus de contabilidad. Christopher, fue solo una foto grupal. Esta vez el golpe fue más fuerte. Mi labio se partió. Probé sangre en mi boca. Renuncia, me dijo mientras yo sostenía mi rostro atónita. No necesitas trabajar. Yo proveo más que suficiente. Vas a renunciar mañana. No puedo. Acabo de recibir un aumento, mi carrera. Tu carrera soy yo. Tu vida soy yo. O renuncias o me aseguraré de que te despidan. No renuncié al día siguiente, pero 2 semanas después, mi supervisor me llamó a su oficina. Había irregularidades en mis reportes. Números que no cuadraban. Documentos que supuestamente yo había alterado. Era imposible. Yo era meticulosa con mi trabajo. Pero Christopher conocía al CEO. Jugaban golf juntos. Fui despedida por falta de ética profesional. Mi reputación en la industria quedó destruida. Ninguna otra firma quiso contratarme. Después me enteré de que Christopher había hackeado mi computadora del trabajo y alterado archivos. Pero eso fue mucho, mucho después. Sin trabajo, me volví completamente dependiente de él. Y ahí fue cuando el aislamiento real comenzó. No necesitas amigas que te llenen la cabeza de ideas, me decía cuando yo mencionaba salir con alguien. Ellas solo están celosas de lo que tenemos. Tu familia te manipula emocionalmente, insistía cuando yo quería visitar a mi madre. Tu hermano solo quiere tu dinero. Poco a poco, mis llamadas telefónicas se volvieron menos frecuentes, mis salidas inexistentes. Mi mundo se redujo a la mansión que compartíamos, a las cenas con su familia, a las galas benéficas donde él me presentaba como mi hermosa esposa. Y nadie, absolutamente nadie, veía lo que pasaba detrás de las puertas cerradas. Las peleas se volvieron más frecuentes, los golpes más calculados. Nunca en la cara donde la gente pudiera ver fácilmente, siempre en el abdomen, en la espalda, en los muslos, lugares que yo podía cubrir con ropa. Después de cada incidente llegaban las flores, las joyas, las disculpas elaboradas y el sexo, que él usaba como otra forma de control, otra manera de recordarme que yo le pertenecía. Intenté quedar embarazada durante 3 años. 3 años de pruebas de fertilidad, tratamientos, esperanzas y decepciones. Hasta que mi ginecóloga, la doctora Ramírez, me dio la noticia. No hay nada mal contigo, Elena. Tu fertilidad es perfecta. Entonces, ¿por qué? Ella titubeó, como si estuviera decidiendo qué tanto decirme. ¿Tu esposo se ha hecho estudios? Christopher se negó rotundamente. El problema eres tú, insistía. Siempre has sido frágil, incapaz. Pero no era yo. Descubrí después, gracias al investigador privado, que Christopher había tenido una vasectomía a los 25 años, mucho antes de conocerme. Me dejó gastar $40,000 en tratamientos de fertilidad que nunca podrían funcionar. Me dejó culparme a mí misma,
mes tras mes, cuando las pruebas salían negativas. Me dejó sentir que era defectuosa, incompleta, menos que una mujer. Y mientras tanto, ya tenía 2 hijos con Jennifer en Denver, Ethan y Olivia, 5 y 3 años, con la edad perfecta que habrían tenido si yo hubiera logrado quedar embarazada cuando empecé a intentarlo. Él me había robado incluso eso, la posibilidad de ser madre. El punto de quiebre llegó hace 7 meses, de la manera más inesperada. Yo estaba buscando un documento en el estudio de Christopher, algo relacionado con nuestro seguro de auto. Él estaba en un viaje de negocios en Chicago, o al menos eso era lo que me había dicho. Encontré un folder marcado Personal Privado. Debí dejarlo ahí, debí respetar su privacidad, pero algo en mí, algún instinto de supervivencia dormido, me hizo abrirlo. Dentro había extractos bancarios, de cuentas que yo no conocía, con mi nombre en ellas, $380,000. La herencia completa de mi padre, desaparecida. Transferencias mensuales a Horton Morrison, servicios médicos, $5,000 cada vez. Transferencias a cuenta mancomunada, Denver, $8,000 mensuales. Pagos a Valdivia & Associates, servicios legales, $15,000. Y lo peor de todo, retiros de efectivo por $50,000 con mi firma, una firma que se parecía a la mía, pero que yo nunca había hecho. Tomé fotos de todo con manos temblorosas. Las guardé en una nube que Christopher no conocía, y después volví a colocar todo exactamente como estaba. Esa noche no pude dormir. Mi mente daba vueltas, procesando, conectando puntos que había ignorado durante años. Los viajes de negocios frecuentes a Denver, las llamadas que él tomaba en privado, la forma en que su madre, Patricia, siempre tenía excusas cuando yo mencionaba irregularidades en nuestras finanzas. El doctor Morrison, que me recetaba medicamentos que me hacían sentir nublada, confundida, incapaz de pensar con claridad. No estaba loca. Nunca lo había estado. Me estaban haciendo parecer loca. Al día siguiente, tomé una decisión. Había una pequeña joyería que mi abuela me había dejado, escondida en una caja de zapatos en el fondo de mi closet. Christopher no sabía de su existencia. La vendí en una casa de empeños y obtuve $8,000. Con ese dinero, contraté a Marcus Webb, un investigador privado que me habían recomendado en un foro de Internet para víctimas de abuso. Le di toda la información que tenía. Señora Drummond, me dijo después de nuestra primera reunión, necesito que entienda algo. Si empezamos esto, no hay vuelta atrás. Lo que encuentre podría ser devastador. Ya estoy devastada, respondí. Solo necesito la verdad. Marcus trabajó rápido. En 2 semanas tenía fotos de Christopher con Jennifer y los niños. En un mes, había rastreado 5 cuentas bancarias diferentes. En 6 semanas, había contactado a 3 mujeres que Christopher había victimizado antes que yo. Una de ellas era su primera esposa, Amanda. Vive ahora en Portland con un nuevo apellido y una orden de restricción que Patricia Drummond pagó $100,000 para mantener sellada. Me rompió 3 costillas, me contó Amanda por teléfono, su voz todavía temblorosa años después. Y cuando intenté denunciarlo, su familia contrató abogados que me hicieron ver como una mujer despechada e inestable. Perdí la custodia de mi hijo durante 2 años. Su hijo. Christopher tenía un hijo de 13 años que él nunca mencionó. Un hijo que Amanda finalmente recuperó cuando se mudó lejos y cambió sus nombres legalmente. Las otras 2 mujeres tenían historias similares. Violencia, control, familias poderosas que hacían desaparecer evidencias. Pero esta vez sería diferente. Marcus me conectó con Margaret Chen, la abogada. Ella me ayudó a organizar toda la evidencia. Me enseñó cómo grabar conversaciones legalmente. Me explicó mis derechos. Vamos a necesitar paciencia, me advirtió. Hombres como Christopher Drummond no caen fácilmente. Tienen recursos, conexiones, abogados caros. Tengo tiempo, le dije. Y tengo algo que él nunca esperó que tuviera. Una mente clara. Dejé de tomar los medicamentos que el doctor Morrison me recetaba. Los tiraba por el inodoro y fingía tragarlos cuando Christopher me los daba con el desayuno. En 2 semanas,
La niebla en mi cabeza comenzó a levantarse. En un mes podía pensar con una claridad que no había tenido en años. Y con esa claridad vino la rabia. No la rabia explosiva que Christopher mostraba, sino algo frío, calculado, paciente. Él me había robado 8 años de mi vida, mi carrera, mi dinero, mi posibilidad de ser madre, mi salud mental, mi sentido de realidad. Pero yo le iba a quitar algo mucho más valioso para un hombre como él: su reputación, su fachada, su imperio construido sobre mentiras. Documenté todo. Cada insulto cuando pensaba que yo estaba demasiado sedada para recordar. Cada amenaza, cada golpe. Mi teléfono, escondido en lugares estratégicos, capturó conversaciones donde él admitía sus fraudes, donde planeaba con su madre cómo manejarme, donde reía con Jennifer sobre lo fácil que era manipularme. La noche antes del Día de Acción de Gracias, Christopher me golpeó porque yo había ido al banco, porque finalmente había confrontado lo que me había hecho. Pero esta vez yo quería ese golpe. Lo había provocado deliberadamente, porque necesitaba esa última pieza de evidencia, ese ojo morado que nadie en su preciosa familia podría ignorar o explicar. Marcus tomó fotos esa misma noche. La doctora Ramírez documentó las lesiones. Margaret preparó los documentos legales. Y yo, finalmente, después de 8 años, estaba lista para destruir el imperio de mentiras de Christopher Drummond. El Día de Acción de Gracias no fue el final, fue solo el principio. Mientras salíamos de la mansión esa noche, con Christopher arrestado y su familia en shock, Margaret me miró. ¿Se siente bien? Toqué mi ojo morado suavemente. Me siento libre. Pero ambas sabíamos que la libertad real todavía estaba lejos. Christopher tenía dinero, abogados, conexiones. Su familia no se rendiría fácilmente. La guerra apenas comenzaba, y yo estaba lista para luchar hasta el final. 3 días después del Día de Acción de Gracias, recibí un mensaje de Stephanie, la hermana de Christopher. Necesito hablar contigo. Hay cosas que debí decirte hace años. Nos encontramos en una cafetería. Cuando llegó, tenía los ojos hinchados. Christopher también me golpeó durante años, desde que éramos niños, confesó, mostrándome una cicatriz en su brazo. Mamá siempre lo supo. Pagó doctores, abogados, lo encubrió todo. Me mostró mensajes. Años de conversaciones donde Patricia le daba dinero a Christopher para solucionar problemas. Fotos mías dormida que él le enviaba riéndose. Quiero testificar, dijo. Quiero dejar de ser cómplice. Esa tarde, el investigador Marcus me presentó a Sofía Vargas por videollamada. Fui asistente de Christopher 2 años. Yo molía los medicamentos y los mezclaba en tu café cada mañana. Él me dijo que era tu tratamiento. También borraba llamadas de tu teléfono y alteraba estados de cuenta. Sofía tenía pruebas de todo: recibos, correos, grabaciones. Renuncié cuando descubrí que el doctor Morrison nunca te había evaluado realmente. Todo era mentira. Esa noche recibí un mensaje anónimo. Tu mejor amiga no era tan amiga. Pregúntale sobre el Ritz-Carlton. Los resultados de Marcus me destrozaron. Laura, mi mejor amiga, era amante de Christopher. Recibía 5,000 mensuales por 3 años. Le reportaba todo lo que yo le decía. Elena sospecha de las cuentas, decía un mensaje. Le dije que lo malinterpretó. Laura sabía de Jennifer y los niños. Se reía con Christopher de mi ingenuidad. Patricia me envió una carta ofreciéndome 2 millones por retirar los cargos. O puedo destruirte completamente, amenazaba. Fotografié la carta y llamé a Margaret. La respuesta es no. Vamos con todo. ¿Estás segura? Testificaré contra todos. La guerra había comenzado, y esta vez yo tenía la verdad. Christopher salió bajo fianza 3 días después. $500,000 que Patricia pagó sin pestañear, pero tenía restricción de acercarse a mí y un brazalete electrónico en el tobillo. La mañana siguiente desperté con 37 llamadas perdidas, todas de números desconocidos. Cuando finalmente contesté una, escuché la voz de una mujer que no conocía. ¿Elena Drummond? Soy reportera del Chronicle. ¿Es cierto que su esposo tiene otra familia?
Colgué inmediatamente, pero era tarde. La historia ya había llegado a los medios. Margaret me llamó. Los Drummond están contraatacando. Filtraron a la prensa que estás bajo tratamiento psiquiátrico. Que fabricaste toda la historia porque Christopher pidió el divorcio. ¿Qué hacemos? Esperamos. Ellos se apuran porque están desesperados. Nosotros tenemos tiempo y evidencia. Esa tarde, Marcus llegó con noticias. Jennifer, la mujer de Denver, quiere hablar contigo. La videollamada fue surrealista. Jennifer tenía mi edad, mi tipo de cabello, hasta vestía similar a como yo solía vestir. Christopher claramente tenía un patrón. No sabía que seguía casado, dijo con lágrimas. Me dijo que estaba divorciado hace años, que tú eras su ex manipuladora que lo acosaba. Sus manos temblaban. Tengo 2 niños con él, Elena. ¿Qué voy a hacer? Unirte a mí, respondí con calma. Testificar. Él nos engañó a ambas. Jennifer dudó. Sus abogados ya me contactaron. Me ofrecieron dinero por quedarme callada. ¿Cuánto? $500,000 y una casa pagada. $500,000. Patricia estaba gastando millones tratando de enterrar la verdad. Tú decides, Jennifer. Pero si aceptas ese dinero, él hará lo mismo con otra mujer en 5 años, y sus hijos crecerán pensando que así se trata a las mujeres. Jennifer cerró los ojos. Cuando los abrió, había determinación. Voy a testificar. 2 días después, el doctor Morrison fue arrestado. Sofía había entregado grabaciones donde él admitía recetar medicamentos sin evaluaciones reales. Christopher me paga $60,000 al año solo por firmar recetas, decía en una llamada. Es fácil, ella ni siquiera sabe que nunca la he visto. La licencia médica de Morrison fue suspendida. Los medios comenzaron a cuestionar su relación con los Drummond. Pero Patricia no se rendía. Contrató un equipo de 5 abogados de Nueva York. Caros, implacables, expertos en destruir credibilidad. Intentaron conseguir mis registros médicos completos. Margaret los bloqueó. Intentaron que mis antiguos empleadores declararan que yo era inestable. Marcus encontró que Patricia les había ofrecido incentivos financieros. Sus testimonios fueron descartados. Contrataron un investigador privado para seguirme. Lo descubrimos en 2 días. Están cometiendo errores, dijo Margaret con satisfacción. La desesperación los hace descuidados. La audiencia preliminar fue un circo. Los medios llenaban las escaleras del juzgado. Fotógrafos gritaban mi nombre. Reporteros empujaban micrófonos. Christopher llegó en traje de diseñador, con Patricia del brazo, proyectando la imagen del hijo devoto injustamente acusado. Me miró con esa expresión que antes me aterrorizaba. Ahora solo veía a un hombre patético aferrándose a mentiras. Su abogado principal, Richard Castellanos, era exactamente lo que esperaba. Plateado, elegante, con esa arrogancia que da el dinero viejo. Su honor, comenzó. Mi cliente es víctima de una mujer vengativa que no puede aceptar el fin natural de un matrimonio. La señora Drummond tiene historial de inestabilidad emocional. Margaret se levantó. Objeción. No existe tal historial. La defensa está fabricando narrativas. Sostenida, dijo la jueza Morrison, una mujer de 60 años con reputación de no tolerar tonterías. Castellanos cambió de táctica. Las supuestas evidencias fueron obtenidas mediante investigación privada no autorizada. Completamente legal, interrumpió Margaret. Tenemos documentación de cada paso. La jueza revisó los documentos. Continúe, abogada Chen. Margaret presentó todo metódicamente. Las grabaciones de Christopher admitiendo el fraude. Las fotos de Jennifer y los niños con fechas y metadata verificables. Los registros bancarios mostrando las transferencias ilegales. El testimonio de Stephanie sobre años de abuso encubierto. Cuando Margaret reprodujo la grabación donde Christopher le decía a su madre, «Solo necesito mantenerla sedada 6 meses más», el rostro de Patricia se puso gris. Castellanos intentó argumentar que las grabaciones eran sacadas de contexto. La jueza no lo compró. Hay suficiente evidencia para proceder a juicio, declaró. El acusado permanecerá bajo las restricciones actuales. Siguiente audiencia en 30 días.
Salimos del juzgado bajo flashes de cámaras. Un reportero me alcanzó. «Señora Drummond, ¿cómo se siente?» Margaret respondió por mí. «Mi clienta se siente aliviada de que la justicia siga su curso. No hay más comentarios». Esa noche, sola en mi apartamento, permití que la realidad me golpeara. Había ganado una batalla, no la guerra. Christopher todavía tenía recursos, abogados, la maquinaria Drummond trabajando para destruirme. Pero por primera vez en 8 años, yo tenía algo más poderoso: aliados. Jennifer testificaría, Stephanie testificaría, Sofía testificaría. Amanda, la primera esposa, había contactado a Margaret ofreciendo su historia. No estaba sola, y eso cambiaba todo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de número desconocido. «Bien hecho hoy, pero esto apenas comienza. Te voy a arruinar». C. Lo reenvié a Margaret y a la policía. Violación de la orden de restricción. Christopher acababa de cometer su primer error legal verificable. Y yo, finalmente, estaba aprendiendo a convertir cada ataque en munición. El mensaje amenazante de Christopher fue suficiente. La jueza revocó su fianza y lo envió de vuelta a prisión preventiva. Patricia intentó apelar, pero esta vez no funcionó. Su hijo pasaría los próximos meses tras las rejas esperando el juicio. Ver su rostro en las noticias, con uniforme naranja y esposas, me dio una satisfacción que no esperaba sentir. No era venganza, era justicia. Pero los Drummond no se rindieron. Si Christopher no podía atacarme directamente, usarían otros métodos. Una semana después, mi casera apareció en mi puerta. «Elena, lo siento mucho, pero necesito que desalojes el apartamento». «¿Qué? Tengo contrato por 6 meses más. Alguien me ofreció comprar el edificio completo, el doble de su valor, pero solo si está desocupado en 30 días». Sus ojos evitaban los míos. «Recibí 50,000 horas adicionales por convencerte de irte antes». «Patricia, obviamente», le marqué a Margaret. «Nos están sacando del apartamento». «Déjame adivinar, ¿oferta imposible de rechazar?» Margaret suspiró. «Es acoso legal. Podemos pelear, pero tomará tiempo. Mientras tanto, te consigo otro lugar, uno que no puedan tocar». 2 días después, me mudé a un apartamento en un edificio de la organización de Margaret. Más pequeño, pero seguro. Patricia no podría comprarlo. Entonces atacaron mi reputación. Artículos aparecieron en blogs de chismes. Esposa celosa inventa historia de abuso. Los verdaderos secretos de Elena Drummond. Publicaciones con fotos mías de hace años, con títulos insinuando adicciones que nunca tuve. Marcus rastreó el origen. Una firma de relaciones públicas que trabajaba para los Drummond. $200,000 para una campaña de difamación coordinada. «Podemos demandar», dijo Margaret, «pero es difamación calculada. Quieren que reacciones emocionalmente, que cometas errores. No voy a darles ese gusto». Pero el golpe real vino de donde menos lo esperaba. Mi madre me llamó llorando. «Elena, unos hombres vinieron a la casa preguntando por ti. Querían saber sobre tu historial de mentiras. Asustaron a tu padre. Está en el hospital. Su presión se disparó». Corrí al hospital. Mi padre estaba estable, pero pálido. ¿Quién era esa gente? «Investigadores privados», dijo mi madre amargamente, con preguntas horribles. Si habías robado de niña, si teníamos problemas mentales en la familia, si alguna vez te arrestaron. Llamé a Margaret desde el estacionamiento del hospital. «Están acosando a mis padres». «Ya era hora de que mostraran sus verdaderos colores», respondió. «Esto nos da más munición. El juez no va a tolerar intimidación a testigos potenciales». Esa noche, Jennifer me llamó. «Elena, tengo miedo. Alguien tomó fotos de mis hijos saliendo de la escuela. Las dejaron en mi buzón con una nota. Piensa en ellos antes de hablar». «¿Llamaste a la policía?» «Sí, pero estoy aterrorizada. Estos niños son mi vida». «Jennifer, escúchame. Si te rindes ahora, Christopher gana. Y hará esto mismo a otras mujeres, a otros niños. Tienes que ser fuerte». Hubo silencio. Después, «Tienes razón.
No voy a dejar que me intimiden. La siguiente jugada de Patricia fue brillante y casi funcionó. Recibí una citación, una demanda civil por difamación y daños emocionales contra la familia Drummond. Me demandaban por 10 millones. Es una táctica de intimidación, explicó Margaret. Quieren que gastes todo tu dinero en defenderte de demandas frívolas mientras el caso criminal avanza. Es guerra de desgaste. ¿Cuánto costará defenderme? Margaret dudó. Mucho, pero tengo contactos. Hay organizaciones que apoyan casos como el tuyo. Esa semana fue la más oscura. Sin dinero, sin casa propia, con mis padres asustados, con Jennifer aterrorizada. Los Drummond estaban usando cada recurso para quebrarme. Me senté en mi nuevo apartamento, con las paredes vacías y cajas sin desempacar, y por primera vez consideré rendirme. Tomar el dinero que Patricia había ofrecido. Desaparecer. Empezar de nuevo en otro lugar. Entonces llegó un email. Era de Amanda, la primera esposa de Christopher. Elena, sé que esto es difícil. Hace 7 años yo estuve donde tú estás. Patricia me ofreció dinero. Lo tomé porque tenía miedo. Cambié mi nombre. Me mudé lejos con mi hijo. Pero nunca dejé de arrepentirme. Nunca dejé de sentir que abandoné a las próximas víctimas de Christopher. Tú eres más valiente que yo. No te rindas. Adjuntó fotos de su hijo, ahora de 13 años. Un niño sonriente jugando béisbol. Él pregunta sobre su padre a veces, y yo no sé qué decirle. Pero si tú logras detener a Christopher, al menos podré decirle que alguien fue lo suficientemente valiente para hacer lo correcto. Imprimí ese email y lo pegué en mi pared vacía. Al día siguiente llegaron más mensajes. De Sofía. No estás sola. De Stephanie. Sigo contigo. De Jennifer. Vamos a ganar esto. Y después algo inesperado. Un email de una mujer llamada Diana Torres. Señora Drummond, no nos conocemos, pero yo también fui víctima de su esposo hace 10 años. La familia Drummond me pagó para quedarme callada. Tomé el dinero porque era joven y asustada, pero no puedo seguir viviendo con esa culpa. Si aún necesita testigos, aquí estoy. Marcus la investigó. Su historia era real. Christopher la había agredido cuando ella tenía 23 años. Patricia pagó $300,000 por su silencio. Ahora tenemos 5 mujeres dispuestas a testificar, dijo Margaret con una sonrisa de satisfacción. Los Drummond pensaron que podían comprar silencio para siempre, pero cada soborno es evidencia adicional de encubrimiento. El día de la segunda audiencia, Christopher se veía diferente, más delgado, ojeroso. La prisión no le sentaba bien al perfecto Christopher Drummond. Esta vez, Margaret presentó las nuevas evidencias. El acoso a mis padres, las amenazas a Jennifer, la campaña de difamación, los intentos de desalojarme. Y los testimonios de Diana, de Amanda, de todas nosotras. La jueza Morrison miró a los abogados de Christopher con disgusto. Esto no es defensa legal, es intimidación organizada. Y no lo voy a tolerar en mi corte. Aumentó la fianza a 2 millones y añadió restricciones adicionales para Patricia. Saliendo del juzgado, un reportero me preguntó, ¿siente que está ganando? Esta vez respondí personalmente. No se trata de ganar o perder. Se trata de que la verdad finalmente salga a la luz. Esa noche, sola en mi apartamento, miré el email de Amanda en la pared. Por primera vez en meses, sonreí genuinamente. Los Drummond tenían dinero. Pero yo tenía algo más poderoso, una red de mujeres que se negaban a seguir calladas. El juicio duró 3 semanas. 3 semanas donde cada detalle de mi vida fue expuesto, pero también cada mentira de Christopher. Margaret fue implacable. Presentó cronologías, evidencias forenses, testimonios médicos. Mostró cómo Christopher había creado un sistema completo para controlarme, los medicamentos, el aislamiento, el fraude financiero. Stephanie testificó sobre los años de abuso en su propia familia. Mi hermano es un monstruo al que mi madre entrenó para salirse con la suya, dijo mirando directamente a Patricia en la sala. Jennifer llegó desde Denver con fotos de sus hijos.
Él me dijo que estaba divorciado. Me mintió durante 5 años. Mis hijos preguntan por qué papá está en la cárcel. ¿Qué les digo? Sofía mostró los recibos de medicamentos, los emails con instrucciones. Yo era cómplice sin saberlo, y eso me perseguirá siempre. Diana Torres, temblando pero firme. Tenía 23 años cuando él me agredió. Me dieron $300,000 para desaparecer. Tomé el dinero porque tenía miedo, pero el silencio cuesta más caro que cualquier suma. Amanda apareció por videoconferencia desde Portland. Perdí 2 años con mi hijo porque la familia Drummond usó sus recursos para hacerme ver como madre inestable. Cambié nuestros nombres. Huimos. Ese es el poder que tienen. Cuando me tocó testificar, no temblé. Miré a Christopher directamente y conté mi verdad. Cada golpe, cada humillación, cada día que creí estar perdiendo la razón mientras él me drogaba sistemáticamente. Los abogados de Christopher intentaron atacarme. ¿No es cierto que usted tenía problemas con el alcohol? ¿No intentó suicidarse en 2021? ¿No fue despedida de su trabajo por incompetencia? Margaret los desmontó uno por uno. Mi clienta nunca tuvo problemas de alcohol. Los supuestos episodios coinciden perfectamente con las fechas donde Christopher aumentaba su medicación. El despido fue orquestado por el acusado, como ya se demostró. Y no hubo intento de suicidio, sino una sobredosis accidental causada por medicamentos que no debía estar tomando. El momento decisivo llegó cuando el fiscal reprodujo una grabación que nadie esperaba. Christopher hablando con su abogado en prisión sin saber que las llamadas se graban. Solo necesito que sigas presionándola. Patricia tiene más dinero para quemar. Elena es débil. Eventualmente se romperá. Ya lo hizo antes. Lo hará de nuevo. El jurado quedó en silencio. La deliberación tomó 8 horas, las más largas de mi vida. Cuando regresaron, el presidente del jurado se puso de pie. En el cargo de violencia doméstica agravada, culpable. En el cargo de fraude financiero, culpable. En el cargo de falsificación de documentos, culpable. En el cargo de administración ilegal de sustancias controladas, culpable. Cada palabra era un peso menos en mi pecho. Christopher Drummond fue sentenciado a 12 años de prisión. Patricia enfrentaba cargos como cómplice y obstrucción a la justicia. El Dr. Morrison perdió su licencia permanentemente y enfrentaba sus propios cargos criminales. Laura, mi ex mejor amiga, aceptó un acuerdo declarándose culpable de conspiración. 3 años de libertad condicional. Afuera del juzgado, los reporteros nos rodearon. Esta vez hablé. No hice esto solo por mí. Lo hice por todas las mujeres que fueron silenciadas antes que yo, por las que vendrán después. El dinero y el poder no pueden comprar el derecho de lastimar a otros. Jennifer estaba a mi lado, con Stephanie y Sofía. Amanda envió un comunicado desde Portland. Diana abrazó a su nueva terapeuta. Éramos un ejército de sobrevivientes. 6 meses después, me desperté en mi nuevo apartamento, pequeño, pero verdaderamente mío, comprado con el acuerdo financiero del divorcio que finalmente se procesó. Recuperé $280,000 de los $380,000 que Christopher había robado. No era todo, pero era un comienzo. Volví a la escuela. Margaret me había conectado con un programa para sobrevivientes de violencia doméstica que ofrecía becas completas. Estudiaría trabajo social, especializado en abuso conyugal. Mi teléfono sonó. Era Jennifer. Elena, ¿sigues en pie para el café? Por supuesto. Nos encontramos en una cafetería del centro. Sus hijos jugaban en un parque cercano mientras hablábamos. Nos habíamos vuelto amigas inesperadas, unidas por el trauma compartido, pero separadas del pasado. Ethan preguntó por su padre ayer, me dijo. Le conté la verdad, adaptada para su edad, que papá lastimó a personas y tiene que pagar las consecuencias. ¿Cómo lo tomó? Mejor que yo esperaba. Los niños son resilientes. Me miró con ojos llorosos. Gracias, Elena, por no dejarme tomar ese dinero y huir, por enseñarme que pelear es posible. Esa noche, abrí mi laptop y comencé a escribir. Mi historia. No para publicarla necesariamente, pero para procesar todo lo vivido. En el Día de Acción de Gracias,
Me paré frente a la familia con un ojo morado. Escribí. Y entonces, en lugar de dolor, sentí liberación. Cada palabra era una cadena rota. Cada párrafo, un paso hacia adelante. Mi teléfono vibró. Un email de Amanda. Mi hijo y yo vamos a visitarte el próximo mes. Quiere conocer a la mujer que fue más valiente que su mamá. Sonreí. Tu mamá también fue valiente. Tecleé en respuesta. Solo de diferente manera. Todas hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Miré por la ventana de mi apartamento. La ciudad brillaba bajo las luces nocturnas. En algún lugar, Christopher estaba en una celda pagando por sus crímenes. Patricia enfrentaba su propio juicio. Laura vivía con la vergüenza pública. Pero yo estaba aquí, viva, libre, reconstruyéndome pieza por pieza. No era el final feliz de los cuentos de hadas. Todavía tenía pesadillas. Todavía había días donde el miedo me paralizaba. La terapia sería un trabajo de años, pero era mi vida, mi verdad, mi futuro, y nadie, nunca más, me lo quitaría. Cerré la laptop y preparé té. Mañana comenzaba mi primer día de clases, un nuevo capítulo. Esta vez yo escribía la historia. Nota de la autora. Esta historia es ficción, pero está inspirada en casos reales de abuso doméstico y manipulación coercitiva. Si te identificas con Elena, recuerda, no estás sola. Hay ayuda disponible. El silencio protege al abusador, nunca a la víctima.